Ok, bueno. Gracias, mis amados hermanos, por estar aquí una cita más con el Eterno. Porque no es con el hombre, es con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Eterno también, que hoy creo que nos quiere hablar muchas cosas. Miren, hoy es un tema escatológico, un tema complicado, pero creo que todos nosotros hemos visto las noticias, hemos visto que los acontecimientos que ha tenido el pueblo amado de nuestro Señor, que es Israel, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el mejor periódico y la mejor fuente de información es la Biblia? No hay mejor periódico para nosotros que la Biblia. Y es muy importante estudiar estos acontecimientos, pero a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Así es que, hermanos, vamos a estudiar esto que ha venido sucediendo, porque creo que nuestro Señor hoy más que nunca nos quiere dar señales. Hoy más que nunca, esas señales y esas profecías que están contenidas en la Biblia, en su palabra escrita, es palabra inerrante, palabra fidedigna, creo que se están cumpliendo. Entonces, yo creo que aquellos que amamos a nuestro Señor, este tema nos debería de mover, nos debería de conmover hasta las entrañas. Deberíamos de anhelar en nuestro corazón que este tema pudiera realmente conmovernos, ¿verdad? Pero quiero decirles que la Iglesia de Cristo, en general la Iglesia de Cristo, no tiene como prioridad a nuestro Señor. Lamentablemente muchos de nuestros hermanos se dicen cristianos, pero no tienen esa prioridad. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque recordemos que en el final de los tiempos habrá mucha apostasía. Y aparte también, muchos hermanos luego dicen que cuando toma uno estos temas escatológicos, que a lo mejor uno es fatalista, o que a lo mejor uno puede aventar piedras en el púlpito. Pero no es cierto, mis amados hermanos. Es una apreciación incorrecta, sino que yo creo que los que estamos enamorados de Cristo, queremos que aquellos que a lo mejor no están tan enamorados, que no ponen como su primer amor a nuestro Señor Jesús, decirles que no jueguen a una religión, porque el hacer eso es jugar a una religión y que solamente los va a llevar a una sola consecuencia, que es que el día de mañana, cuando nuestro Señor venga en las nubes, que no nos pueda llevar, que no podamos estar con Él. Entonces, creo que nosotros debemos de ser radicales en nuestra transformación, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Porque si no, hermanos, muchos, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo, se quedarán en la gran tribulación. Entonces, vamos a ver el escenario Israel y por introducción vamos a ver este video que quiero que lo vean. Es de... Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en un operativo, no en rondas de escalada, en guerra. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde temprano en la mañana. Convoqué a los jefes del sistema de seguridad y, en primer lugar, ordené limpiar los asentamientos, donde hay terroristas infiltrados. Esta operación se está llevando a cabo durante estas horas. Al mismo tiempo, ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta ahora. El enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, que obedezca estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del Comando de Defensa Civil. Estamos en una guerra y la ganaremos. En el día del Sabbat, un ataque combinado de Hamas lanzando cohetes, atacando varias ciudades e infiltrando milicianos en Israel, ha sorprendido al ejército secuestrando y matando a algunos soldados en los puestos de control. Todo en pocas horas. A primera hora de la mañana, Hamas, que ha bautizado la operación como Tormenta de Al-Aqsa, ha lanzado unos 5.000 cohetes, 2.200. Según el ejército israelí, Mohammed Dehi, comandante militar de Hamas, anunció el inicio de la operación porque el tiempo de Israel en la línea de arrasar sin rendir cuentas ha terminado. Las imágenes distribuidas por las brigadas palestinas mostraban cómo sus hombres se infiltraban en Israel por tierra, mar y aire en motocicletas, lanzándose en decenas de parapente, atacando instalaciones israelíes y rompiendo vallas.
Las sirenas han sonado en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en poblaciones cercanas a la franja. La cúpula de hierro, el sistema de defensa aérea israelí ha repelido numerosos cohetes, pero no ha evitado que algunos dañaran edificios y vehículos de ataque. Y es cero al sur del país. Los milicianos palestinos infiltrados han disparado también sobre civiles, provocando la muerte de ciudadanos y heridas a centenares de personas. Algunas de ellas trasladadas en helicóptero hasta los hospitales. Ahora que estamos llegando a mala fe, Hamás ha abierto las puertas del infierno, ha dicho el jefe israelí de coordinación de actividades en los territorios palestinos. Mientras en Cisjordania miles de personas han salido a las calles para celebrar los ataques de Hamás. Su actual ejecutivo está formado por una amalgama de partidos, entre ellos supremacistas judíos y grupos de ultraderecha que defienden los asentamientos irregulares de colonos en la Cisjordania ocupada desde la conformación del nuevo gobierno. La tensión en la explanada de las mezquitas de Jerusalén se ha elevado más. El ministro de Seguridad Nacional estrenó su cargo con esta visita, que fue vista como una provocación. La escalada del conflicto que hoy toma una nueva dimensión con el ataque sin precedentes de Hamás y la respuesta de Israel se produce en una fecha muy significativa, un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. La guerra que puso a Israel contra las cuerdas. Pues ese es el video introductorio que les quise presentar, que les digo que es del reloj de Dios, del apóstol Sergio Enríquez, pero para nosotros conocer bien este proceso o esto que está... Este proceso que está llevando a cabo este grupo terrorista que se llama Hamás, necesitamos conocer mucha historia bíblica. Voy a tratar en esta introducción de llevarles a una historia bíblica rápida, casi por 6,000 años, ¿no? Entonces voy a tratar de que me pueda dar a entender, hermanos, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde empieza todo esto? ¿O dónde arranca todo esto? Génesis 15:18. Fíjense nada más, nos vamos hasta Génesis, porque recuerden que Dios siempre es cíclico. Cuando hace un principio, también es el final. Y en el final es el principio. Por eso ven que luego dicen el alfa y el omega. Es decir, lo que está en el inicio va a ocurrir en el final. Entonces, vámonos, les digo, vámonos hasta el inicio. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Pero aquí hay un problema. Miren, ¿desde dónde es? Dice, desde el río de Egipto, que es acá, hasta el río grande, que es el río Éufrates. Para que podamos entender mejor, aquí les puse otros dos mapas. ¿Cómo era antes? Que es lo que ahorita acabamos de ver. Los pueblos antes en la época bíblica y los pueblos de ahora. Se dan cuenta que en estos pueblos que eran los hurritas, los asirios, los babilónicos, los persas, aquí es parte de los persas, todo lo que había antes, y ahora se dan cuenta quiénes ahora están. Ahora está Siria, Irak, Irán, y aquí en chiquito, ahorita lo vamos a ver más grande, esto verde, este es la franja de Gaza, donde están los del grupo terrorista de Hamás, y aquí está Cisjordania. Podríamos decirnos que los jordanos se dividen en dos grupos: los jordanos buenos, que están aquí en Cisjordania, y los jordanos terroristas, no les quiero llamar de otra manera más, los jordanos terroristas, que son los del grupo Hamás. Pero no toda la gente es mala ahí, no toda la gente que vive ahí es terrorista. Lamentablemente, pues mucho de ese lugar está secuestrado por esas personas, ¿no? Entonces, en el pacto abrámico, Dios les prometió esa tierra, ¿verdad? Y de Dios es el cielo y la tierra, como dice Deuteronomio, en Salmos, y la heredad de sus hijos. Pero les digo, eso es lo que teníamos, ¿verdad? Y miren,
Dios promete, porque Dios no es hombre para mentir, y sí promete, y pareciera, me voy siguiendo la historia bíblica. Ahora vámonos a la época de Salomón. Miren lo que pasaba con Salomón. Primera de Reyes, versículos 4, 20 y 21. Dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Fíjense lo que dice aquí. A ver si les recuerda algo a Mateo 24. Dice: comiendo, bebiendo y alegrándose. Y en el 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, pareciera que ahí Dios ya había cumplido la promesa, pareciera. Y recuerdan que en aquel tiempo había 12 reinos, ¿verdad? Ya era una tierra próspera, era una tierra unida, era una tierra donde habían conquistado muchos lugares, ¿verdad? Empezamos con el rey Saúl, luego David, y casi hasta llegar a Salomón. Pero ¿qué pasó en ese momento? Salomón empezó la decadencia, porque Salomón, ¿qué hizo? Empezó a idolatrar otros dioses, e inclusive empezó a hacer templos de esos dioses, ¿verdad? Y lamentablemente empieza ahí la decadencia del pueblo de Israel. Se dividen en dos reinos. Recordemos que hay dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá al sur. Físicamente se dividen en esos dos reinos, pero espiritualmente no. Entonces, a partir de ese momento, Dios les comienza a decir que se vuelvan a Él, que se regresen a los brazos de Él. Pero ¿qué pasa? Empieza Dios a tratar con ese pueblo. ¿Hasta cuándo trata con él? Hasta que le dice que le va a mandar un Mesías. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, a partir de ese momento, Dios hace un paro en el pueblo de Israel, lo pone en pausa, y ese momento se le llama la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y que esa semana de 70 de Daniel, la última, porque ya se cumplieron 69 semanas, falta la última semana por cumplir. Esa semana, que son 7 días, que en realidad son 7 años, si lo vemos bíblica y escatológicamente, va a ser la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, ¿no? Entonces, les digo, Dios empieza con ellos a hacer una diáspora, ¿verdad? A partir de ese momento, empieza a tratar con ellos. ¿Por qué? Porque no guardan ni sus mandamientos ni sus estatutos, y son esparcidos por la tierra. Empezamos desde Deuteronomio 28, ahí empieza, en el capítulo, cuando primero les da los mandamientos, les da las bendiciones, y luego les da las maldiciones, porque ellos no se guardan a sus estatutos. Entonces les dice: irán por toda la tierra. Eso también lo dice en Salmos, en Jeremías, en Ezequías, en todos los profetas. A partir de ese momento les empieza a decir lo mismo, que van a provocar la ira del Señor, ¿verdad? Y entonces el reino de Israel, fíjense, a partir del 733 antes de Cristo se lo llevan cautivo, lo que es el reino de Israel. Acuérdense que lo llevan a Siria. Si recuerdan el mapa que vimos, ¿a dónde estaba Siria? Entonces es la primera diáspora que Dios les hace a ellos. ¿Cuál es la segunda? Cuando el reino de Judá, que eran los del sur, aproximadamente en el año 605, y fueron tres diásporas: 605, 597 y la última en el 586, cuando el rey Nabucodonosor se lleva a todos, incluyendo a Daniel, se los lleva a Babilonia, ¿verdad? Y en ese momento destruyen el primer templo. El templo que fue creado por Salomón es destruido por los babilónicos, ¿verdad? Entonces empieza ahí, les digo otra vez, a tratar Dios con ellos. Toda la historia bíblica, desde Primera de Reyes hasta que termina el Antiguo Testamento, es trato con Israel. Llega nuestro Señor en los evangelios, sigue tratando con ellos, llega el Mesías, pero les digo, por eso Juan 1, capítulo 1, versículo 11, no lo reconocen.
Y entonces sigue tratando con ellos hasta que en el año 70 ya había llegado nuestro Señor Jesús, ya lo habían crucificado, ya había resucitado, ya había ido con el Padre, y en el año 70 los romanos terminan por extinguir, terminan por hacer la diáspora, por llevarlos a cautiverio a todos los israelitas. Estamos hablando del año 70, y ahí se cumple la profecía de nuestro Señor Jesús en Lucas 21:5, cuando dice: no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Y ahí es destruido también el segundo templo, el templo que hizo Herodes. Entonces, como ven ustedes, la mayoría de israelitas y judíos, porque aquí ya estamos hablando de dos reinos, fueron exiliados de la tierra prometida, llegando a todo el mundo. Miren ustedes aquí, ¿dónde están ellos en todo el mundo? Si se dan cuenta, ¿cuál es la población? Esas son las estadísticas que hoy tenemos de 2019 y 2020, ¿no? En todo el mundo son aproximadamente 14 millones de judíos. 6 millones se encuentran en Israel, más todos los que están regados en los diferentes países, incluyendo México, ¿no? Aquí hay muchos hermanos judíos que también fueron regados, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, como ellos son regados en ese momento de su tierra, de la tierra que Dios les había prometido, entonces, ¿qué pasa? Si se acuerdan en los mapas, miren, voy a regresar a los mapas. Aquí, en este mapita. ¿Recuerdan quiénes estaban acá? Los filisteos. Y esos filisteos, si lo llevamos al Antiguo Testamento, hoy serían los palestinos. Entonces, ellos y todos los pueblos de alrededor, pues como ven que ya no hay nadie, pues comienzan a ocupar esos lugares, ¿verdad? Hasta que ahí del mar Mediterráneo había 5 pueblos filisteos. Y les decía yo que, si recuerdan la historia en Jueces, cuando Sansón, ¿con quién pelea? Con los filisteos, ¿no? Y filisteo, les digo, dice palestino. Pero hasta que la ONU, en 1948, el 14 de mayo del 48, la ONU les regresa a todas estas personas que están dispersas por todo el mundo, les regresa parte de su territorio. Y entonces, pero lamentablemente, ya había gente ahí. ¿Quiénes estaban? Los palestinos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza, si ustedes se dan cuenta, ahí es donde empieza aproximadamente los problemas, ¿verdad? Y estamos hablando de 2000 años que tuvieron que pasar aproximadamente 2000 años desde la primera diáspora hasta el 1948. Entonces, esto que está pasando hoy en Israel, creo yo que es un hecho histórico. Y ahorita van a ver por qué. Miren, este hecho histórico, yo creo que lo que hicieron este grupo terrorista estaba preparado. Ya lo habían preparado con mucha antelación. Y les voy a decir por qué. Miren, varios puntos. Primera, este grupo terrorista atacó a civiles que estaban en un festival de música. En ese festival de música hasta ahorita se han reportado 1,200 muertos, más los del lado palestino. Aquí no estamos ni a favor de uno ni en contra de otro, porque tanto del lado palestino como del lado de Israel creemos que hay gente inocente. Creemos que hay gente que puede conocer el verdadero evangelio. Creemos que hay gente que puede ser salva. Entonces tenemos que orar por este suceso, ¿verdad? Y también saben que hay 2 mexicanos. Dentro de ese festival había unos que eran DJ y otras personas, y hay 2 mexicanos que hasta ahorita están desaparecidos. Entonces, ese sería el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? Vayan fijándose de las fechas. El 6 de octubre de este año le dieron el premio Nobel a una activista iraní que se llama Narges Mohammadi, la cual tiene 51 años y actualmente está en prisión. ¿Por qué? Porque ella está luchando contra la opresión de las mujeres en Irán. Entonces, ya llevamos el segundo punto. Tercer punto. En estos días
estaban por terminar la fiesta del Sukkot, que es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, ¿verdad? En esta fiesta ellos tienen muchas prohibiciones, y ese día en exclusivo, el 6 de octubre, cuando ellos estaban en un campamento, porque estaban celebrando, esas personas no estaban celebrando el Sukkot, esas personas ya habían salido, se supone, de estos días muy religiosos, y entonces ahora lo que estaban haciendo era pues divertirse, ¿no? ¿Qué otra cosa pasó? El 6 de octubre de 1973, como vimos en el video, se celebran 50 años de la guerra del Yom Kippur. Y recordemos que para ellos 50 años es un número muy importante porque es un jubileo. Ya llevamos 5. El 22 de septiembre, y aquí es donde está la clave, y hasta aquí es, digamos, que la introducción. 22 de septiembre de este año, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo, voy a citar textualmente las palabras, dice: estamos en un avance espectacular de una paz y seguridad histórica entre Israel y Arabia Saudita, la cual contribuirá en gran medida a poner fin al conflicto árabe-israelí. Entonces, todo estaba planeado. ¿Por qué? Ya les dije 5 puntos del por qué todo estaba planeado. Ahora, les digo, este último punto, cuando el primer ministro dice paz y seguridad histórica, ¿les suena algo? ¿Ok? Vamos a la Biblia ahora. Ahora, ya dejamos la parte histórica y la parte de las noticias. Ahora vamos a centrarnos ahora sí ya en la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra? Con todo el contexto introducción que yo les di, vamos a centrarnos exclusivamente en la Biblia. Porque este es un tema, hermanos, que sí nos tiene que mover y que sí nos tiene que abrir los ojos. Porque ¿saben qué? Es muy... está muy, ¿cómo les diré? Muy tiene mucha situación escatológica, ¿verdad? Miren, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: porque ya sabéis que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Entonces, ¿qué dijo el primer ministro? Paz y seguridad. Exactamente lo que está en Primera de Tesalonicenses, versículo 3. La Biblia no miente, nuestro Señor tampoco. Todas las cosas que fueron escritas en la Biblia van a suceder exactamente como están escritas, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra cosa importante. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción y vendrán los dolores de parto. Mis hermanas, ¿cómo son los dolores de parto? Es que ya van a nacer el niño, ¿no? O sea, el niño ya va a nacer porque ya va a nacer. Creo yo que... ¿se acuerdan lo que yo he venido predicando en Mateo 24, que decía, y yo lo he dicho muchas veces, que estábamos, óiganme bien, estábamos en principio de dolores. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 24, 6, 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, estábamos en esto. Hasta antes del 6 de octubre, hermanos, con el temor que tengo de Dios y con lo que conozco de Biblia, creo yo, hermanos, que estábamos antes del 6 de octubre, estábamos en este verso, en el verso 8, en principio de dolores. Y muchas veces lo he dicho, pero creo yo que hoy estamos en dolores de parto.
¿Y por qué? Ahorita les voy a decir por qué, ¿verdad? Hoy yo creo que en Mateo 24, creo yo que estamos hasta el verso 14. Aquí dice: levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuchamos de guerras, escuchamos de una guerra, un rumor de guerra que lleva más de un año, que es la guerra de Ucrania y de Rusia, pero no ha pasado nada, ¿verdad? Pero recordemos que para el Señor, Israel es su pueblo amado. Israel es el reloj de Dios, de nuestro Señor. Israel es el reloj profético de nuestro Señor. Cuando a Israel le pasa algo, nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque aquí dice rumores de guerra, pero creo que ahorita ya no va a haber una guerra, va a venir la guerra de guerras. ¿Qué es la guerra de guerras? La que está profetizada en Ezequiel capítulo 38, que se llama la guerra de Gog y Magog. No nada más está en Ezequiel 38, también está en Zacarías 2 y en Apocalipsis 16. Creo que, como dice el verso de Tesalonicenses, entramos ya a lo que es a lo que ya son los dolores de parto. Veamos rápidamente, miren, lo que dice esta guerra de Gog y Magog, que la podemos ver en Ezequiel capítulo 38. Me voy a ir a Ezequiel 38, amados, en el versículo del 10 al 23. Ustedes pueden leer todo el capítulo, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 23. Porque en el 1 va dando la introducción y dice quién es Gog y quién es Magog. Gog es un rey, y Magog, ahorita vamos a ver quién es Magog en un mapa, porque también hay un mapa. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, el Señor, en aquel día. Le voy a quitar aquí los numeritos strong. Subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Cómo fue el 6 de octubre? Así fue. Si ustedes se fijan, el 6 de octubre exactamente estaba el verso 11. Dice: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Estaban en su Sucot. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Vieron cómo entraban los terroristas? Exactamente así entraban. El 6 de octubre se cumplió el verso 11. Ahora entienden por qué les decía yo que, la verdad, con todo el temor que le tengo a Dios y con lo que conocemos de escatología, estamos en este momento. Y miren lo que dice el verso 12: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Cuál es el centro de la tierra? Según nuestro Señor Jesucristo, y también geográficamente, Israel. Ahora, ¿qué era Israel? Cuando en 1948 le entregan, lamentablemente no tengo fotos, pero ustedes búsquenlas. Cuando en el 48 le entrega la ONU esas tierras a Israel, ¿saben qué era? Era desierto, no había nada. ¿Saben hoy qué es Israel? Déjenme leerles qué es Israel hoy. Dice: Israel aporta al mundo investigaciones en ciencia e en ingeniería. Han realizado contribuciones relevantes a la genética, la informática, la electrónica, la óptica, a la industria de alta tecnología. Es bien conocida su desarrollo tecnológico militar, su agricultura científica, su medicina de vanguardia. Israel ocupa el tercer puesto en gasto de investigación y desarrollo. Israel
produce más publicaciones científicas per cápita, o sea, produce 109 por cada 10,000 personas. Y también presume que es el país con más patentes registradas per cápita, o sea, por pueblo, por ciudadano. Y tiene 6 israelíes que han ganado el Premio Nobel de Ciencias. Actualmente ese es Israel. Después de casi 75 años que le entregaron un desierto, esto es Israel. Díganme si la mano de Dios no está con ellos, si no es el pueblo de Dios. ¿Nosotros cuántos años tenemos? ¿Y qué tenemos? Y todas las bendiciones que Dios nos ha dado. A ellos les dio un desierto, les dio arena. Entonces, ¿ven lo que dice este verso 12? Para arrebatar. Eso es lo que quieren los del grupo terrorista. Ahora, voy más allá. No nada más son los de Hamas. Hay otro grupo terrorista que también está apoyado por Irán. Porque hacia allá voy, hacia allá. Esa es la situación, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo esta guerra. Esta guerra, acuérdense que es la guerra de Gog y Magog. Esta no va a suceder hasta Apocalipsis 16. Es decir, después de la sexta copa es cuando va a suceder esta guerra. O sea, esta guerra, estamos en la antesala de la guerra, pero no es esta guerra. Antes de esta guerra, de la de Gog y Magog, hay 2 guerras antes, que ahorita las vamos a ver rapidísimo. Y ahí es donde me voy a centrar para completar el estudio de esta tarde. Seguimos en este capítulo. Dice, Saba y Dedán, y los mercadores de Tarsis. Ahora, ahí en su hojita también tienen todos los nombres antiguos que los vimos en los mapas, están también en los mapas, también porque es historia bíblica, por eso les decía yo que tengo que darles historia bíblica, ¿no? Todos esos nombrecitos los tienen al final para glosario, para que ustedes sepan quiénes son cada uno de ellos. Dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. ¿Es en lo que estamos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos conmigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ahora, ¿cuál es ese poderoso ejército? Les voy a presentar el mapa, que ahí también lo tienen ustedes, pero aquí se los presento. Ese es el mapa de la guerra de Gog y Magog. Si ustedes se fijan, Israel, aquí está el Líbano, aquí está Israel en chiquitito. Vean todos los que van a ir en contra de Israel. Y si ustedes ven Ezequiel 38, van a oír de Fud, de Cus, son los nombres antiguos. Hoy serían, aquí están los nombres que están en blanco, están los nombres, que sería Turquía, Irak, Irán. Y recuerdan Génesis en el pacto abrámico, cuando decía, te daré desde el río de Egipto hasta el gran Éufrates. Y todos estos, por hacer alianza con Irán, acuérdense que Rusia, Magog es Rusia, perdón, Rush es Rusia, Magog es ese territorio. Y todos estos se unirán con para ir en contra de Israel. Esa es la guerra, por eso yo les decía es la guerra de guerras, y es la guerra que está profetizada en Apocalipsis 16, ¿verdad? Entonces, sigo con el versículo 15, les dejo el mapa, pero yo aquí sigo con el versículo 15. Dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, al final de los días.
Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti. Oh Gob, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿Quién hablaba en Babilonia? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor subirá en ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados, caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra pestilencia y contra sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con la impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, y será engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, Jehová de los ejércitos. Hermanos, si la guerra comienza, ¿saben quién ganará? Jehová de los ejércitos. Solamente va a ganar nuestro Señor, solamente Él. Entonces, esta guerra descrita en Ezequiel 48 simplemente es la última. Pero antes de esa, ahí viene lo interesante, vienen dos guerras anteriores. La guerra de Jeremías 49 y la guerra de Salmos 83. Vamos rapidísimamente a ver, Jeremías 49. Jeremías 49. Jeremías 49, versos del 34 al 39. Pueden, les digo, leer todo, pero aquí está especificada la guerra. Hay 34, dije 34, sí, 34. Dice profecía sobre Elam, ¿verdad? Y voy a leer rápido. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. ¿Quién es Elam? Recuerden, ahí está en los mapas, o si no en su glosario. Elam es el sur, por aquí está, el sur de Persia. Estamos hablando de Irán, hoy actualmente Irán. En el principio del reinado de Ezequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Escatológicamente, ¿saben qué significa eso? Guerra. 4 vientos de los 4 puntos del cielo es guerra. Y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, o sea, en Irán. Y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Entonces dice que acontecerá en los últimos días. Y este grupo, que es Elam, aborrecerá a todos los que son Israel. ¿Quién aborrece? Más que todos ellos, porque miren, este grupo que hoy interrumpió la paz de Israel, el grupo Hamas, un grupo terrorista, perdónenme la expresión, pero así es un títere de Irán, porque ellos son los que le dan a Irán, le da a Hamas, le provee de las armas. Entonces, y hay otro grupo radical que es Hezbollah, que también está en Irán. Y si ustedes se fijan lo que dice aquí, dice Israel junto con sus aliados querrán borrarlos. Y miren lo que dice una noticia. Esta noticia es un misil supersónico que tiene Irán.
Este apareció el 8 de junio del 2023, este año también. Dice que las autoridades de Teherán colocaron carteles en las calles que muestran cómo describen este misil balístico. Adelante, adelante. Hipersónico de producción nacional. ¿Y saben cómo le pusieron? 400 segundos hasta Tel Aviv. Ahora, ¿saben cuántos son 400 segundos? Si ustedes hacen la cuenta, ¿saben cuántos son 400 segundos? 6.66 minutos. ¿Les dice algo? 6.66 minutos. La marca de la bestia. Entonces, digan ustedes, hermanos, si con estos acontecimientos de Israel no todo se empezó a acelerar. Por eso les decía yo, el reloj profético de nuestro Señor es Israel, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, estamos viendo la guerra de Jeremías. Esta guerra que Israel va a ir contra Irán va a pasar en cualquier momento. Y es la guerra que está descrita en Jeremías 49. Y es lo que les decía yo, pero esta guerra va a catapultar o va a catalizar la siguiente, antes de Gog y Magog, que es la guerra de Salmos 83. Voy rapidísimo a Salmos 83. Aquí lo voy a hacer. Salmos 83. Versículos del 1 al 18. Y el título de la palabra de Dios dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que quieren hacer estos grupos terroristas? ¿Qué es lo que quiere hacer Irán? Exactamente eso. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza. Las tiendas, y ahí vienen muchos nombres, pero esos nombres vienen también en su glosario, porque si no, pues ¿qué son todos esos nombres? Ahí están, ¿no? Por ejemplo, miren, los edomitas son los palestinos del sur de Jordania. Ya lo sabía, recuerden el mapa y recuerden entonces quiénes son los edomitas. Los ismaelitas son los saudis. Los de Moab son los palestinos que están en el centro de Jordania, donde está ocupado ahorita también. Los agareros son los egipcios de Agar. Y así, ahí en su glosario van a encontrar todos. Bueno, dice, seguimos en la palabra. Dice: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio dice, también el asirio se ha juntado con ellos. Esto es, otro estudio que tengo que darle a ustedes, mis hermanos. ¿Saben de dónde vendrá el anticristo? De Asiria. Y así es profetizado como el asirio. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el rompecabezas se empieza a unir y empieza a hacerse todo uno, verdad? Sirven de brazos a los hijos de Lot. Ahora, este es otro estudio que también tengo que dar. Mateo 24 dice que cuando los tiempos, ¿se acuerdan que Salomón decía que estaban comiendo y bebiendo? En Mateo 24 también lo dice. Y dice: y será como en los tiempos de Sodoma y de Lot. Y aquí dice: también los asirios se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y a Saeb, como a Seba y
y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el monte. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean de zorrayos y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Entonces, después de Ezequiel 48, de Jeremías 49, viene esta guerra del Salmo 83, porque Dios no va a dejar que vayan contra su pueblo amado. Y ustedes se dan cuenta, va a ir contra todos estos. ¿Y quiénes son todos estos? Los que teníamos aquí, mire. Todos esos. Salmo 83 es cuando empiece a producirse todo eso. Ahora, les digo, todos estos acontecimientos, mi hermano, si ustedes se dan cuenta, han ido metiéndose y se han ido acelerando. Si la guerra estalla, si la guerra de Israel contra, porque es la primera, Israel contra sus enemigos estalla, estaremos hablando que lo profetizado en Jeremías 49 se está cumpliendo. Y posteriormente a eso vendrá la guerra del Salmo 83. E inmediatamente después eso catalizará la guerra de Gog y Magog, la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso, hermanos? Y ahí es donde quiero centrar mi estudio, mis amados hermanos. Que del principio de dolores que teníamos en Mateo 24, 6, 8, y que decía que oiremos de guerras y rumores de guerras, si esto sigue así, continuaremos a lo que es los dolores de parto. Y una vez llegando a los dolores de parto, ya es inminente el nacimiento. ¿Y cuál es el nacimiento? El que nosotros nos vayamos, el que Dios nos tome y seamos arrebatados. Porque dice su palabra de Dios que nosotros no veremos ira. Hay muchas personas no creen en el arrebato. Muchos, incluyendo muchas denominaciones cristianas, dicen que el arrebato no existe, que la segunda venida y el arrebato es en el mismo momento. Hay muchos textos que fundamentan el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no veremos esto. Si esto comienza a escalar, como al parecer está escalando, porque se dieron cuenta lo que dijo el primer ministro de guerra de Israel, dijo, abrieron las puertas del infierno. ¿Qué quiso decir? Fue una clara declaratoria de guerra hacia los que fueran en contra de Israel. Jeremías 49. Eso es lo que acabamos de leer en Jeremías 49. Por eso tenía yo que dar todo ese contexto histórico y leer todos estos versículos. Hoy vimos que fue más concentrada la palabra de nuestro Señor. Creo yo, amados hermanos, que no falta mucho. Creo que por eso también desde el inicio, cuando comenzó mi esposa con el Salmo 122, que el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amados hermanos, hoy quiero que nosotros oremos muchísimo por los hermanos que se encuentran, no nada más del lado palestino, no nada más en el lado de Israel. Hay muchos misioneros en Medio Oriente, muchos misioneros en China, y muchos de ellos están sufriendo. Pero también oremos, hermanos, porque las naciones árabes se conviertan a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo único que va a conllevar que ellos no pasen la gran tribulación. Pero también oremos, Señor, porque la señal más grande que Dios nos ha dejado es el antisemitismo, es decir, todos en contra de Israel. Lo que hoy estamos viendo.
Oremos también, hermanos, por los valores judío-cristianos, porque somos uno mismo, aunque nosotros no somos la vid verdadera, somos el injerto que Dios hizo en esa vid verdadera. Somos uno solo, nosotros somos el Israel espiritual. Oremos también por la Torá, oremos por los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Y aunque muchos de mis hermanos no lo quieran escuchar, que sepan que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Que nuestro Señor Jesús no retarda su venida, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hoy más que nunca, hermanos, no dejemos de congregarnos. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, no faltemos a ningún culto. Estos temas escatológicos a veces muchos dicen que son para asustar, pero yo no lo creo así. Yo creo que los temas escatológicos son para prepararnos. Debemos de prepararnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 4 y 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No es cierto que nuestro Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, pero para aquellos que no están preparados. ¿Cómo viene un ladrón? Pues si se te mete cuando no estás preparado. Pero ¿qué tal si tienes alarmas de seguridad? Si has preparado tu casa para que no venga un ladrón. Nosotros así deberíamos de estar preparados. La escatología es para eso, para prepararnos, para estar atentos a las señales. Porque dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, hermanos. Nosotros somos la luz que se debe reflejar allá afuera. Nosotros debemos de llevar esta luz que es el Evangelio a todas las naciones. Por eso es tan importante hoy en estos momentos, hermanos, que limpiemos nuestras ropas, que entremos a este proceso en el cual nuestro Señor, creo yo, que ya está haciendo los tiempos escatológicos, entremos sin mancha y sin arruga. Estemos velando y orando, hermanos, como las vírgenes sensatas, no como aquellas insensatas que se les acabó el aceite. Debemos de esperar, hermanos, que nuestro Señor no tarda, mis amados hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro amado Señor Jesucristo. Y este es el tema y este es lo que hoy nuestro Dios tenía para nosotros. Vamos a levantarnos, mis amados hermanos, y vamos a orar a nuestro Señor para que todo esto que nos dijo lo llevemos en nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy todo lo que nos diste, Señor, nos bendeciste. Hoy, Señor, quiero bendecir los 4 puntos cardinales, Señor, porque tú tienes contenido esos 4 puntos con tus ángeles, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos israelitas, pero también bendecimos a nuestros hermanos palestinos, Señor. Bendecimos a todas aquellas personas que están en conflicto de guerra, aquellos misioneros, Señor, que se encuentran predicando tu palabra, que son una luz, Señor, allá afuera. Señor, prepáranos para que nosotros también seamos esa sal y esa luz que lleve tu palabra y tu evangelio allá afuera, Señor. Más viendo en estos momentos que cada día se va armando más el rompecabezas escatológico que tú dejaste en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos misioneros en todo el mundo, Señor, pero en especial a aquellos que están en el Medio Oriente, Padre. Te pedimos también por nuestras autoridades civiles, Señor, porque también ellos puedan tener un discernimiento de tu palabra, Señor, y puedan ellos tomar una partida de acuerdo a tu gloria, Señor, de acuerdo a tu pueblo Israel.
que no tengan una soberbia, Señor. Llénalos, ni tampoco tengan necesidad en sus corazones, Señor. Llénalos de tu palabra, cada uno de los gobernantes, tanto a los gobernantes nacionales como los estatales, como los locales, Señor. Te pedimos por el Israel espiritual, Señor, que somos el injerto silvestre que tú nos has dado dentro del olivo verdadero, Señor. Y por eso nos duele todo lo que te pasa, por todo lo que le pasa a tu pueblo amado, Señor. Pero sabemos que tú lo has planeado así, mi Señor. Tu palabra, Padre, es verdadera y es perfecta, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Que tu voluntad sea la que prevalezca en cada uno de mis hermanos y en cada una de nuestras decisiones, Señor. Bendecimos a Jerusalén, Señor. Bendecimos a tu pueblo amado Israel, Padre. Clamamos porque haya paz en corazones, personas que están en conflicto, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, amado Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que llegue a cada uno de nosotros, Señor. Respáldanos, Señor, protégenos, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Y hoy te pido, Padre bendito, en especial por todos mis hermanos que hoy se encuentran aquí, Padre bendito, que el ángel de Jehová, Señor, acampe alrededor de cada uno de ellos, Señor. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe en cada uno de sus familiares, en cada uno de sus amigos, en cada uno de sus compañeros de trabajo, Señor. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, guárdanos, pero principalmente conságranos, Señor, en este tiempo tan difícil. Que todos los ataques del enemigo, Señor, pasen delante, que no nos toquen ninguno de nosotros. Dice tu palabra, Señor, que pasarán 1000 a un lado y 10,000 al otro y nada nos tocará, Señor. Creemos en esa promesa. Creemos en las 19 promesas del Salmo 91, Señor. Pero solamente si habitamos al abrigo de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, hoy danos ese espíritu de revelación, Señor. Danos ese espíritu, Señor, de temor hacia ti, de todo lo que está pasando, Señor, en el mundo, que solamente es obra tuya, Señor Jesucristo. Y que Jehová de los ejércitos nos guarde, Señor. Y que el Espíritu Santo que hoy nos dejaste y que se encuentra en este momento aquí, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, nos lleve a nuestro lugar de origen. Que nos lleve con paz y que nos lleve con santidad, Señor. Porque sin paz y sin santidad, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.